Bajo cabello o un rasgo audaz. Era el año de gracia de 1844, época en que hervía la guerra contra Haití, y estaba de plácemes el patriotismo por gustar de peleas, que era siempre triunfos y humillaciones para el intruso invasor de ultrafronteras. Finalizaba el mes de diciembre, las revueltas olas del ancho y obstruido puerto de la ciudad, que se asienta a las faldas de Isabel de Torres. Sonaba por sobre la arena de la playa, oyer el ruido del oleaje en que se oía estrellándose contra las negras rocas de la punta peñascosas de Parlovento, en que estriba la sombría fortaleza y prisión de San Felipe. En su rada veíase un bergantín coleta, de más de mediano porte y de vetusto aspecto, harto maltrecho que juzgar por el largo gallardete tricolor, que ondeaba arrogantemente uno de sus encorvados masteleros, la vieja y raída bandera de cruz y cuarteles en la cangreja de popa, durmiendo con indolencia entre sus pliegues, la boca de sus carronadas de vapor y estribor, que asomaba ceñudamente por las portas, y una larga y pesada coliza tendida perezosamente sobre el puente, envuelta en su abrigo de lona curtida, y que apenas dejaba ver la densidad de su lomo. Por sobre la obra muerta se venía en cuenta de que aquel era un buque de guerra nacional, que formaba parte de la flota organizada con tanto primor por el almirante Cambiaso, manteniéndose a la vista del puerto, bombardeando a veces, y en expectativa de los acontecimientos del Cibao, que quería proclamar al grande y noble Duarte presidente de la República, por efecto de los trabajos revolucionarios del prócer Ramón Mella. La flota había estado allí por lo que pudiera suceder, y en su ausencia el bergantín había permanecido vigilando. Pero llegó un día en que se levantó al cabo sobre las rizadas ondas del puerto, viró lentamente y puso, no sin cierta gallardía, la proa al norte. A par de las órdenes se multiplicaban. Los ágiles marineros trepaban a las jarcias a soltar velas. Crujía el ancla con pausado son, y un ligerísimo terral iba impeliendo la nave, llamándose el bergantín el San José. Recuerdo de la batalla del 19 de marzo de Azo y San José, la primera liberada y ganada al invasor y con soldados improvisados, y que es, como se ve, una trinidad de apelativos, sin duda porque fuese. Montaban 2 cañones por banda y una coliza, con 85 hombres de dotación por aquellos días, pues nuestras tripulaciones no eran fijas, sino las que las circunstancias requerían, y en cuanto a los jefes y oficiales, era una heterogeneidad de nacionalidades, reunidas bajo el uniforme y el pabellón de la última recién creada. El comandante era portugués y tenía por nombre Ramón González, diciéndole el portugués, hombre como de 40 años, moreno y además requemado por el sol, de regular estatura y que usaba bigotes. El segundo comandante se llamaba Cayetano Bárbaro, italiano, rechoncho, bajetón, poblado de rostro de barbas. El oficial que seguía se llamaba José Chavarrías, el encantador, vizcaíno, de regular estatura, rechoncho, y de unas usaba barba y en otras bigotes. Y por no nombrar otros, el jefe de infantería y de marina, Matías Osorio. Vestían el uniforme que usaban los oficiales superiores de la marina, consistente en casaca con cuello, vueltas y vivos azules, ancora bordada de hilo de oro en el cuello, las faldillas y en la pala de la chaterreta, botón de ancora dorado y calzón blanco. Después de varios días de navegación, lenta y enfadosa, llegó la noche del 24 de diciembre. Noche de diciembre y fría aunque hermosa, como a las 12 debía cantar el gallo de Pascua, lo que quiere decir que era Nochebuena. Clarísima luna tendía sus suaves rayos sobre las crestas blancas de las olas azuladas
y aún tibias con el sol de los trópicos. Calma, esa calma llena de rumores extraños de la naturaleza cerca de la medianoche. Calma meditativa, diremos, ni siquiera dejaba que la brisa cálida del mar holgazaneara silbando entre las verjas viejísimas del carcomido navío. Era la hora en que había ruido y algazara, en las ciudades en donde se preparaban para la fiesta tradicional expansiva de esa noche de universal regocijo y francachela, fiesta de hogares que había también, y por qué no, a bordo en el San José. 4 pasajeros hacían la travesía hasta la capital, y como el comandante, su oficialidad y tripulación no querían ser menos que nadie, preparándose a celebrar dignamente la Nochebuena, tan dignamente como era de esperarse sobre el puente de un navío de la República y tan dignos comensales. Con decir que el comandante era portugués, el otro italiano y el otro natural de Vizcaya, ya se supondría si resolvería tal latina gente celebrar la Nochebuena con resolución heroica. Los preparativos del zafarrancho de combate para semejante empresa habían principiado a bordo desde muy temprano. Grandes pozas de carne del norte, con aditamiento de patatas con profesión, galletas, arroz, quesos y los criollos y sacramentales pastelitos de harina y catibia, que se oían armoniosamente chirriar en lagos de manteca. Estaban pasando por las manos de grumentes y cocineros para ser remojado todo con mucha aguardiente. Sí que por eso faltaran los vinos generosos, que mal podían faltar donde estuviesen reunidos un portugués, un español y un hijo de los Alpes. El tambor repicando incesantemente no dejaba al fin y al cabo de ser música grata, a falta de otra mejor, para aquellos hombres, mientras que la larga mesa, cubierta de tosco y grueso mantel de lino, iban tomando puesto los manjares, las añejas ginebra, el Oporto, el Pedro Jiménez, el Jerez de las Fronteras y otros añejos licores. Con la sosegada marcha del buque, parece que aumentaba la alegría de sus tripulantes, y también el apetito, estimulado por las copas que comenzaban a palearse en calidad de preludio de la opípara cena, sin acordarse para nada, atentos solo a meterse de hoz y de cos, como decía Cervantes, en su orgía de Navidad, de los 2 elementos de destrucción que tenían delante, el mar, a que no bastarían las viejas tablas del mercantil para comienzo a hacer agua desde la salida del puerto, tanto que se veía como entraba en la sentina y había que estar mundado guardias en las bombas y en las velas haitianas, para las que sobraban cañones y valor. Así es el hombre. Con luna hermosísima, con prematura borrachera, de franca alegría, mediante la cual se las prometían felices a los tripulantes del San José, no esperaban más que una Nochebuena rumbosa, ni era parte a que se mezclase ninguna importuna pena a tanta satisfacción. El monótono ruido de las bombas extrayendo el agua que caía lujuriosamente al mar. Un centinela a proa vigilaba el horizonte y a su pesado paso quebraba la luna sus rayos sobre las bayonetas de su carabina. El mercantil, como si un nuevo hálito de vida hubiese corrido por su vieja arboladura, parecía animarse al influjo del regocijo de sus tripulantes. El tambor seguía tocando alegremente, agotado ya el repertorio de sus dianas melancolías. La mesa estaba llamando. Destapábanse las botellas, alineábanse banquetas. El comandante invitaba con su ejemplo a sentarse y esgrimir tenedores, y los convidados se le lambían de gusto. Había ya quien empezara a atacar. Como en más felices noches buenas pasadas, al calor del hogar, los olorosos incitantes pastelitos,
cuando un grito vigoroso, estridente, alarmante, pero firme y varonil, como salido al fin del pecho del que debe animar, hirió los oídos, suspendió el aliento de todos y heló de espanto a no pocos. El centinela había lanzado aquel grito: ¡Tierra a proa! Pero ¿quién podía entender bien en aquel momento esa voz de alarma? Todo el mundo creyó que cuando menos una flota haitiana estaba a la vista. Instantáneamente los artilleros corrieron a las piezas y brillaron las mechas de azufres, y los oficiales acudieron a ocupar sus puestos de combate. Tierra a babor, gritó otra vez el centinela. Tierra a estribor, volvió a gritar, como si no le diese tregua a aquello que pareció una visión del infierno, un encanto de Circe. Aquellos 3 destemplados gritos fueron coronados por otros más terribles, aún salidos de todos los pechos consternados. ¡Bajo cabello, bajo cabello! Semejante exclamación hizo el efecto de un sálvese quien pueda. La confusión fue espontánea. En un instante brillaron 100 puñales y pistolas en las manos de oficiales, soldados, marineros y pasajeros, dispuestos a disputar los botes y con ellos la vida. Porque como en un naufragio inminente o como en un incendio a bordo, la salvación parecía imposible. El brutal pero consiguiente instinto de conservación iba a convertir el antes alegre y tranquilo puente de San José en un teatro de tragedias, luchas. Pero, ¿qué era aquello? El mar seguía en calma, la luna reliaba más clara que nunca. ¡Ah! Es que al frente, alrededor, a popa, por todas partes, hervía el olaje sobre las pérfidas rompientes, a 20 o 30 varas unas de otras, y parecían querer asomar sus negras cabezas, aflojar el agua horribles escollos, semejantes por el terror que inspiraba a los peñascos de la isla con que la encantadora Circe tenía encadenados a incautos navegantes atraídos allí con su magia, y por ella convertidos en fieras montaraces. En efecto, descuidado del buque, había entrado en aquel laberinto de arrecifes en la que las olas irritadas estrellaban las embarcaciones, y de donde no se tenía noticia que hubiese escapado nave alguna. El terror debió por consiguiente ser a bordo de el San José, muy parecido al que experimenta el marino arrastrado lentamente a segura muerte por el remolino hirviente del vórtice tremendo de las islas de Lofte en las costas de Noruega. Una voz de mando enérgica y amenazadora dominó la confusión y el espanto que reinaba sobre cubierta. Silencio de muerte siguió. Los ánimos se sintieron abayazados por la energía de aquella voz. Era la del comandante del mercantil, quien por su rasgo audaz, poco común, acudió a conjurar primero la tempestad humana próxima a desatarse en las olas de sangre, para después, si se podía, conjurar las sirtes. Trepó ágilmente por el palo del trinquete hasta la cofa y apuntó 2 pistolas sobre las cabezas agitadas por la fiebre del miedo y del delirio que ondulaba sobre el puente, más amenazadoras que los escollos mismos, aferradas las manos a las bordas con la crispación de la agonía. «¡Quiero todo el mundo!», gritó el audaz comandante, «o abro la cabeza de un tiro al primero que se mueva». La voz que caía de lo alto, como el cielo, contuvo e intimidó a todos. «Yo respondo del buque», gritó de nuevo. «Muchachos, a la maniobra, firme el timón». Seguía mandando desde la cofa. «Orza de arriba, orza de arriba». Estos
10, 20 veces repetido por la enérgica voz de mando, vibraba los atribulados espíritus como un clarín de guerra que aletase su valor. Y quizás también, si como el eco de la trompeta del juicio final, que al último de arriba sería para ir derecho a abrirse el inseguro navío sobre las rocas más próximas. El buque, metido literalmente en un tejido de temibles rocas y combatido por las olas, haciendo más agua, mucha más que de ordinario, amenazaba con dejar en aquel lugar sus tablas a la primera caricia de los escollos. La muerte estaba allí, muda, divagando y fría. ¿Quién podía arrebatar ya su presa a las Sirtes? Y mientras tanto, la luna iluminaba tranquilamente las aguas que espumaban sobre los arrecifes, y tranquilo, suave y perfumado terral bañaba los rostros fríos de angustia y sudorosos como las últimas ansias de la agonía. Mas como si algo estuviese empeñado en arrancar aquellas tablas podridas a la común suerte de cuanta embarcación había sido arrojada allí, con las corrientes impetuosas que corren por esas costas, un chubasco de adentro se desató y en ese instante, lo cual favorecía la atrevida maniobra que se estaba ejecutando, el mercantil, vigorosamente impulsado y dirigido por serenidad de héroe, obediencia y a su pesar, como si le pluguiese acabar allí de una vez, y hasta las Sirtes parecían respetar la indomable fuerza de voluntad del que le arrancaba tan fácil presa. Destejiendo pues rocas, esquivando unas, enderezando recto sobre otras, y ladeándolas rápidamente en aquella incesante maniobra de orza y derriba, saliendo de el San José, de aquel devoradero ileso, gracias en primer lugar a la claridad de la luna, sin la cual la ruina era inevitable, y luego a la firmeza del comandante. Aunque las bombas se agitaban vivamente y arrojaban furiosas gruesos chorros de agua por el mal estado de las tablas bajo la línea de flotación, un grito de alegría resonó sobre cubierta. ¡Nos hemos salvado! ¡Viva la Virgen! Volvió a renacer la calma, tornó la confianza, pero nadie pensó ya en comer. La Nochebuena había terminado sin comenzar. Harto tristemente para los antes alegres tripulantes del navío de la República, el San José. Hay cierta complacencia en considerar el peligro de que se ha librado bien, y así fue que, al intenso brillo de la luna, gracias a la cual, según ya dijimos, logró salir de un prodigio sano y salvo el buque del temible Bajo Cabello, pudieron sus tripulantes mirar a su babor aquel sitio, tumba de tantos navegadores. ¿Cómo habían sido arrojados allí, tan sin sentirlo? Por la fuerza extraordinaria de las corrientes que hay al sur de nuestra Antilla y Puerto Rico, y que toma mayor impulso al doblar a Cabo Engaño. Así es que una embarcación que venga del norte, por ejemplo, como el San José, tiene que bajar hasta Desecho, llamado por algunos geógrafos Saqueo, islote próximo a Puerto Rico, y derribar en dirección a Cabo Engaño, que no en balde llevará el tal nombre, con la precaución necesaria para no ser arrastrado por las corrientes e ir a dar derecho sobre los arrecifes del Bajo Temible. Todo lo cual, a la verdad, semeja en pequeño al Pastro, aunque parezca atrevida comparación, hasta por la circunstancia de que ningún buque, o rarísimo al decir de la gente, como el San José, ha escapado de aquel peligro. Tal es la razón por qué no hay en la isla costas más de temer que las vecinas a la Saona o la misma. Al día siguiente, pescóse a bordo una hermosísima picúa, en cuyas tiernas carnes pensaba reasirse de la malograda cena de la pasada noche mala. Pero el diablo tenía dispuestas las cosas a su modo.
Vio el pescado un pasajero prudente y notó que vertía demasiada sangre al cortársele la cabeza. «Verá usted», decía a éste alegremente el comandante, y frotándose las manos, «qué opípara comida vamos a tener hoy». Respondió el imprudente pasajero, torciendo el gesto y meneando la cabeza. «Ese pez está malo, hará daño, yo no cato de él». «¿Qué, hombre? ¿Qué? Picúa que echa tanta sangre no puede menos que estar aciguatada». Arreglándose admirablemente el pescado y sentándose a comerlo con tanto mayor gusto cuanto grande había sido el desagrado de la noche pasada, todos, menos el precavido pasajero, que pronosticara el daño que el pescado haría, sufrieron las consecuencias de su imprudencia. Yacían tendidos, aquí y allá, quejándose del malestar que experimentaran. Y omítense los demás, como aquellos que disputarse ciertos puestos y tener que arrojarse fuera de la borda, agarrados de los obeques o a un caritativo cabo que mantenía sujeto a algún pacienzudo marino. No faltó tampoco alguna broma pesada que viniera a dar el traste con la salud de un miedoso. Conocido por algunos oficiales que uno de los pasajeros, ese, no era hombre de pelo en el pecho, hicieron correr la voz de que un aburrido había colocado por maligno gusto un paquete de fósforo, de aquellos fósforos que eran todo azufre, en la mismísima Santa Bárbara, que estaba repleta de municiones. Como el miedoso pasajero dormía junto con los demás en la cámara sobre dicha Santa Bárbara, se espantó de un modo tal que, refugiado en proa, y tremuló como un azogado, decía a otro: «Compañero, volamos sin remedio. Si ya me da el olor a pólvora, los fósforos deben estar encendiéndose. ¿Lo sientes?». Y de resultas, cayó enfermo el pobre hombre con fuertes calenturas. Por fin, avístose la ciudad antigua, y tras de tantos malos días y peores noches, no faltaron más sustos a los desventurados viajeros. Hacia el condenado San José, agua más andar, y el entusiasmo repentino del comandante por poco da con sus huesos en el fondo a vista del puerto. Notáronse muchas señales de gran movimiento y algazara en la ciudad, cosa que extrañó a todos, sin saber a qué atenerse y temiendo un percance dado los vuelos y caprichos de una antojadiza señora que disque política llaman unos pueblos en infancia política del Nuevo Mundo y que nos trae el mal traer vaya para medio siglo. ¿Qué diablos ocurre en la capital?, preguntaron al práctico que acababa de subir a bordo. «Que hay fiesta en la proclamación del general Santana», respondió indiferentemente el curtido práctico, el cual si se le diese un comino de todo lo que no fuese cosas del mar. El entusiasmo del lusitano comandante no reconoció límites. «Cartuchos sobre cubierta», ordenó en voz estentórea. Inmediatamente los servidores de las piezas pusieron estas en batería. Los oficiales de armas desenvainaron sus sables, mientras los grumetes arrojaban de mano en mano desde la Santa Bárbara una nube de garbuzos. Las 4 carronadas enviaron al espacio alternativas andanadas, y la coliza asomó por sobre la borda su largo cuello oyó alegremente en obsequio de la proclamación del Napoleón Dominicano, como llegó a llamarse Santana. El pobre San José se estremecía como hombre atacado de un paroxismo bajo el formidable retemplido de sus 5 cañones, y a cada detonación esperaban los tripulantes ver abrirse aquellas más seguras tablas y bajar del buque con el peso de su artillería y armamentos al profundo abismo. Caro hubiera podido costar a los viajeros el entusiasmo del comandante. A fuerza de un buen parcial, cerrado e intransigente,
de aquel caudillo. Entró pues el buque en la rada disparando andanadas sobre andanadas, y el último cañonazo más acá en la embarcadura del río, fondeando a eso de las 10:30 de la mañana en medio de él. No bien había caído el ancla, llegó un ayudante del presidente de la República al muelle. Que ningún pasajero desembarque, dijo, es la orden que traigo. Mirándose asombrados, los 4 que allí venían con el temor consiguiente de haber irrumpido en el enojo del Supremo. Serían las 4 de la tarde cuando los consternados viajeros vieron aparecer por la escultural puerta de San Diego uno de los recuerdos históricos de don Diego, el primogénito de Colón, al mismo oficial y ayudante irreprochable, uniformado, muy tieso y contoneándose, como todo lo que le gusta de reminiarse, llamándose el capitán Polito. Hizo bajar a los 4 pasajeros y condújolos por la cuesta de San Diego hasta la extensa plaza de la Catedral o de Armadas, al Palacio de Gobierno en ella situado. Llegaron por la escalera principal hasta la reducida antesala y sentándose allí en un escaño que había a esperar que se dignase echarlos en una mazmorra, víctimas al fin propiciatorias de la política banderista y despótica de entonces. 3 de ellos desfilaron por la negra y cuadrada Bastilla, que se levantaba a orillas del mar, sobre la embarcadura del río, y es el celebérrimo terreón del homenaje, entre un destacamento que había venido a buscarlo. Este fue pues el viaje de aventuras del mercantil de guerra el San José, que a pesar de su mal estado, continuó haciendo útiles sus servicios. Noviembre 1888.